buenos días para todos. Como dijo la doctora Liana, el título de esta charla es ¿qué esperar cuando no lo esperas? Entonces, desde que me asignaron el tema me parecía algo retador, porque vamos a hablar de emergencias durante el trabajo de parto a las que nos vemos enfrentados con mucha frecuencia. Primero voy a mencionar algunas emergencias obstétricas y su manejo, luego vamos a hablar de la clasificación de la cesárea, de anestesia neuroaxial versus general para la cesárea emergente y por último vamos a mencionar algo de la importancia de simulación en estos escenarios. Este tema es importante porque se plantea que hasta el 15% de todos los partos se pueden complicar con algunas de las emergencias que les voy a mencionar, y esto en pacientes sanas con embarazo satélite. Cobra aún más importancia porque uno de los artículos citados en la publicación Errar es humano de 1999 decía que la obstetricia es una de las especialidades con más tasa de negligencia en el cuidado de las pacientes. Y es por eso que para la salud pública es fundamental determinar cuáles intervenciones pueden mejorar la seguridad en la atención de las maternas. Una unidad de obstetricia es una unidad compleja y muy dinámica en la que se requiere que un equipo de obstetras, anestesiólogos, enfermeras y pediatras trabajen en conjunto para poder tener una comunicación muy asertiva y a tiempo que puede determinar la diferencia entre la vida y la muerte en estas emergencias. Y en ese margen de seguridad en obstetricia, nos plantean que nos debemos anticipar a las emergencias para poder responder e impactar en seguridad. ¿Cómo nos podemos anticipar? Conociendo muy bien a nuestra población, a nuestras maternas, saber cuáles maternas tienen un embarazo de alto riesgo que se pueda complicar con más facilidad. Conocer nuestro entorno, quién hace parte de nuestro estado, qué recursos tenemos, qué guías disponibles hemos establecido en nuestra institución, cuáles son los procesos de cuidado. En la medida que nos podamos anticipar a las situaciones, vamos a poder responder de una mejor manera. Y si además a esto le sumamos mejorar nuestro conocimiento, someternos a diferentes escenarios de simulación, entrenar a nuestro equipo, esto va a llevar definitivamente a una mejor seguridad, disminuyendo la mortalidad materna y perinatal. En la altura encontramos muchos tipos de emergencias obstétricas. Hay unas que se definen como direct killers, que son PVP y embolismo pulmonar, embolismo de líquido amniótico, preeclampsia severa y eclampsia, hemorragia obstétrica, sepsis y shock séptico, y otras emergencias que se dan en el intraparto, que son la ruptura uterina, el nacimiento en podálica, el prolapso de cordón, el compromiso fetal, la cesárea crash o la displogía de óvulos. A lo largo de la residencia y en diferentes actividades académicas le hemos ya dado importancia a la hemorragia obstétrica, a los trastornos hipertensivos del embarazo. Entonces hoy quisiera centrarme en esos eventos de los que no hemos hablado tanto para así tener herramientas cuando se nos presenten. Empecemos entonces con el embolismo de líquido amniótico. Es una entidad muy rara pero potencialmente devastadora. Se plantea una incidencia de 1.7 a 6.6 por cada 100.000 embarazos, con una tasa de fatalidad muy variable dependiendo de donde la leamos. Puede ser del 11 al 32%, aunque también hay cifras que dicen que la mortalidad materna puede ser tan alta como el 86%. Este evento se da por una entrada del tejido fetal a la circulación materna que va a desencadenar una activación del sistema inmune, y en esto consiste la primera fase de este evento, que es una fase anafilactoide, caracterizada principalmente por hipotensión y por disnea, y una segunda fase que está marcada principalmente por coagulopatía, en la que la paciente puede hacer choque y colapso. Hay diferentes factores de riesgo establecidos: una edad materna mayor de 35 años, inducción del trabajo de parto, embarazo múltiple, pacientes multíparas, cesáreas, feto masculino, o incluso se ha visto que es una entidad mucho más frecuente en minorías étnicas. Los pacientes pueden presentarse con un amplio espectro de signos y síntomas en diferentes sistemas. A nivel neurológico presentan alteración del estado de conciencia, e incluso se describen los síntomas premonitorios como agitación, parestesias, entumecimiento. Las pacientes pueden convulsionar,
A nivel cardiovascular tenemos dolor torácico, hipotensión, arritmia, falla cardíaca, hipertensión pulmonar y paro cardíaco. A nivel respiratorio, disnea, hipoxia, edema pulmonar, insuficiencia respiratoria y SRA. Y finalmente, en la parte hematológica, hemorragia materna, coagulopatía y CID. Se describe que la presentación más frecuente es hipotensión en un 43%, seguido de paro cardíaco en un 40% y en un 38% CID e hipoxia. Tenemos un número importante de diagnósticos diferenciales que considerar en este escenario del colapso materno. Podemos tener abducción placenta, ruptura uterina, shock séptico, infarto de miocardio, cardiomapatía periparto, toxicidad por anestésicos locales, e incluso se han planteado algunos biomarcadores que se pueden elevar en la paciente con embolismo de líquido amniótico, como los niveles de triptasa, TC3, TC4, pero también se ha visto que estos biomarcadores están elevados en maternas críticas aun cuando no presentan esta enfermedad. Entonces la indicación más importante es que no se debe retrasar el manejo de la materna crítica por ponerle un nombre al evento que está sucediendo. Nuestra meta en el manejo es un soporte hemodinámico, reanimación cardiopulmonar y evitar el daño de órganos. Como en cualquier crisis anestésica, lo primero que tenemos que hacer es pedir ayuda de manera temprana. Y luego, la literatura nos recomienda hacer un enfoque del ABC como el paciente con trauma. En la A tenemos que garantizar la permeabilidad de la vía aérea, dar la FIO2 al 100%, garantizando una saturación por encima del 90%, y considerar la intubación orotraqueal, pues dependiendo del escenario de nuestra paciente. En la B, tener muy presente que estas pacientes tienen riesgo de compromiso ventilatorio por el edema pulmonar, entonces tenemos que hacer una evaluación muy juiciosa del patrón respiratorio. Y en caso de que las pacientes necesiten soporte ventilatorio, evitar siempre la hipoxia y la hipercapnia, entonces nos recomiendan ventilarlas con volúmenes corrientes bajos, frecuencias respiratorias altas, y puede ser que nos pidan un PIB elevado para poder cumplir con nuestras metas de saturación. En la C, iniciar las maniobras de reanimación cardiopulmonar efectivas y tempranas, hacer un desplazamiento uterino hacia la izquierda, garantizar la presencia de dos accesos venosos periféricos de buen calibre y considerar el uso de quimiotrópicos y vasopresores según sea el estado hemodinámico de nuestra paciente. Muy importante limitar el uso de cristaloides por el riesgo de edema pulmonar y porque también se comporta como una paciente con trauma, y más bien activar de manera temprana los protocolos de transfusión masiva. Este es un escenario para considerar el parto temprano, sea por la ruta más segura para la materna, dependiendo del escenario en el que estemos. Hacer pruebas de laboratorio, y es un evento en el que recomiendan hacer trombolastografías si contamos con esto en nuestra institución, y manejar la anatomía uterina si se presenta. Estas son las recomendaciones de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal respecto al diagnóstico y al tratamiento del embolismo de líquido amniótico. Dicen entonces que es muy importante considerar los diagnósticos diferenciales de la paciente con colapso cardiovascular. No recomiendan el uso de ninguna prueba específica para descartar o para confirmar el diagnóstico y son muy enfáticos en que sigue siendo una actividad de diagnóstico clínico. Recomiendan entonces la administración de maniobras de RCP de alta calidad desde el principio y hacer un enfoque multidisciplinario del evento. Considerar el nacimiento del bebé en el momento del colapso si este tiene más de 23 semanas, como en un contexto de cesárea primordial. Y pues obviamente garantizar el adecuado manejo de la oxigenación, de la ventilación, de las metas hemodinámicas y un tratamiento adecuado de la coagulopatía. Encontré también que la literatura dice que los errores más frecuentes que tenemos en el abordaje de este evento obstétrico es no sospecharlo cuando la paciente colapsa, no considerar el parto temprano del feto y no hacer una corrección adecuada de la coagulopatía. Seguimos entonces con la ruptura uterina. Es un evento también que es infrecuente, pero es responsable de gran parte de la morbimortalidad materna y perinatal. Pueden ser de dos tipos: una ruptura uterina completa, donde hay una disrupción de todas las capas del útero con la exclusión del feto, de la placenta o de ambos a la cavidad abdominal; una ruptura incompleta, donde solamente hay pericel y compromiso muscular.
La incidencia es de 5.3 por cada 1000 embarazos a nivel mundial en población no específica, 3.5 por cada 1000 en países de altos ingresos en pacientes con antecedentes de cesárea previa, o 6 por cada 10.000 en países de altos ingresos en pacientes sin antecedentes de cesárea previa. Hay diferentes factores de riesgo para este evento, que son los que les pongo en esta tabla, pero hay que tener en cuenta que en los países de altos ingresos el factor de riesgo más importante es la cicatriz uterina por cesáreas previas. Y en países de bajos ingresos, el contribuyente más importante es el parto obstruido. La ruptura uterina es un evento que no se puede prever completamente, pero que sí puede disminuir la incidencia si evitamos las primeras cesáreas innecesarias y hacemos un manejo conservador de los hiperotónicos, sobre todo en pacientes que tengan antecedentes de cesárea. Un evento que tiene implicaciones para la materna y para el neonato en diferentes niveles. La materna está en riesgo entonces de hemorragia, de shock hipovolémico, de lesión vesical y embriaguez, de histerectomía periparto y de muerte materna. Y el neonato está en riesgo de tener Apgar más bajos al nacer y también mayor riesgo de mortalidad perinatal. En este evento es fundamental la sospecha para poder hacer un manejo temprano de esto. Entonces, hay diferentes signos tempranos para sospecharlo, como contracciones intensas y dolorosas, el signo de Barber, que es el que les pongo en esta imagen de abajo, que es un anillo intraumbilical de miometrio que sugiere una separación inminente del segmento uterino superior e inferior, la hematuria y alteraciones de la monitoría fetal, que se pueden presentar hasta en el 55-86% de los casos. Y unos signos más tardíos, como un dolor abdominal intenso que súbitamente mejora, interrupción de las contracciones uterinas, el signo de Clark, que describe que es crepitación a la palpación por presencia de aire por esa ruptura, partes fetales fácilmente palpables y, nuevamente, alteraciones en la monitoría fetal. Entonces, como les digo, es la sospecha temprana para poder impactar, un manejo de trauma también ABC, hacer un manejo temprano del shock hemorrágico. Entonces nosotros como anestesiólogos tenemos un papel importante en garantizar la disponibilidad inmediata de los hemoderivados. Estas pacientes requieren la parotomía inmediata para cesárea y para hemostasia, ya sea por terapia uterina o por histerectomía. Y podemos hacer nosotros unas medidas para hacer un control transitorio del sangrado, que es la compresión aórtica manual. Como les digo, pueden requerir histerectomía subtotal o total. Estas pacientes requieren de la administración de antibióticos profilácticos. Mencionan también, muy importante, garantizar la trombопроfilaxis una vez están normales las pruebas de coagulación, y en la parte de prevención, evitar futuros embarazos en los siguientes 2 años, porque la tasa de repetición de ruptura uterina puede ser tan alta hasta el 15%. Y también es importante que tengamos en cuenta que en pacientes con antecedentes de ruptura uterina pues no van a ser candidatas para parto vaginal, y en un siguiente embarazo se recomienda una cesárea planeada. Todavía no está muy claro en qué momento, pero se cree que a las 36-37 semanas sería un tiempo prudente para poder balancear riesgos maternos y neonatales. Los errores más frecuentes en el abordaje de este evento obstétrico es no sospechar la ruptura uterina si hay sangrado vaginal en una paciente con antecedente de cesárea sometida a prueba de trabajo de parto, el uso inadecuado de oxitocina o prostaglandinas en pacientes con cicatriz uterina o multíparas, ignorar hematuria franca en el periparto y dejar desatendida a una mujer que se queja de dolor o sensibilidad persistente en la cicatriz. Seguimos con el prolapso del cordón. Este es un evento en el que hay un descenso del cordón a través del cervix en presencia de ruptura de membranas. Tenemos 2 tipos, un prolapso del cordón oculto y un evidente. Esto va a estar en relación con la lateralidad del cordón umbilical frente a la parte fetal que se está presentando. En el prolapso del cordón evidente, el cordón está por delante de esa parte fetal que se presenta, y el que está oculto va a estar lateral a la parte fetal e incluso puede pasar desapercibido en una evaluación vaginal. La incidencia es del 0.1 al 0.6% y es un evento que implica alto riesgo de mortalidad perinatal
por la compresión prolongada de esa parte fetal al cordón umbilical y además por el vasoespasmo al que está sometido ese cordón que está colapsando, si tenemos en cuenta que va a estar en un entorno con una temperatura mucho más baja, como es el entorno vaginal, si lo comparamos con el útero. Hay diferentes factores de riesgo para este evento: los pretérminos pequeños, los embarazos múltiples, la posición transversa, la multiparidad, las anormalidades pélvicas, el cordón umbilical largo, la implantación baja de la placenta y nuevamente los fetos masculinos. Y en este abordaje del evento plantean que hay un manejo desde la predicción, la prevención y el diagnóstico. La predicción consiste en hacer la ecografía transvaginal en pacientes de alto riesgo, aunque no se hace tampoco de rutina, hay algunas instituciones que lo consideran. La prevención es ofrecer la versión cefálica externa a malpresentaciones como transversa, oblicua o podálica a las 37 semanas. Y si hay una malpresentación persistente, considerar admitir a los pacientes a las 38 semanas. Durante el trabajo de parto, siempre evaluar la presencia de prolapso del cordón en estas pacientes de alto riesgo y tener en cuenta que la miotomía estaría contraindicada si se palpa el cordón umbilical por delante o al lado de la parte fetal que se presenta. Como diagnóstico, nuevamente siempre considerarlo como una posibilidad en pacientes de alto riesgo, considerarlo siempre que tengamos alteraciones en la monitoría fetal y pues, cuando haya claramente un cordón visible en la vulva o en el micrófono. Entonces, en ese enfoque inicial, una vez nos anticipamos en las pacientes que tienen alto riesgo y lo sospechamos en pacientes que tienen ruptura de membranas asociados a factores de riesgo para prolapso del cordón o alteraciones en la monitoría fetal, debemos diagnosticarlo y una vez lo diagnosticamos, pedir ayuda. Acá siempre tiene que estar presente un equipo conformado por anestesiólogos, neonatólogos y especialistas en medicina materno-fetal. Y lo que sigue es establecer la condición, es decir, si el feto está vivo o está muerto. Si el feto está muerto, pues ya deja de ser una urgencia. Si el feto está vivo, tendríamos que definir cómo está la dilatación del cervix para saber nuestro plan a seguir. Y acá me parece importante que tengamos en cuenta algunas maniobras, porque si bien van a ser responsabilidad del obstetra, me parece importante que nosotros como anestesiólogos las conozcamos para poder tenerlas como nuestra lista de chequeo y recordarlas si al equipo les está haciendo falta, pues como iniciarlas. En las pacientes en las que se sospecha el prolapso, debe posicionarse a la materna en una posición de Trendelenburg para poder alejar esa parte fetal que está haciendo compresión del cordón umbilical. También se sugiere la posición de rodillas-pecho, pero esta no es tan frecuente en el ámbito hospitalario, sino más bien cuando se presenta en el ámbito extrahospitalario. Y debemos hacer un desplazamiento de la parte fetal, alejarlo de ese cordón umbilical que está colapsado, y esto se puede hacer de manera directa o de manera indirecta con la palpación abdominal. Entonces, una vez que instauramos estas medidas, tenemos que nuevamente preguntarnos cómo es la dilatación del cervix. Si el cervix está completamente dilatado, se puede considerar un parto instrumentado, pero esto es en 10, completamente dilatado. Si no está dilatado, entonces, además de las maniobras que ya les mencioné, tenemos que considerar, es una de las indicaciones de cesárea emergente, que más adelante vamos a hablar si nuestra técnica anestésica va a ser general o no va a ser. Seguimos con el compromiso fetal. Sabemos que la monitorización fetal tiene como objetivo identificar los fetos que están en riesgo de lesión hipóxica intraparto y también de evitar maniobras en fetos que están respondiendo bien al trabajo de parto. El close claim de la ASA del 2009 decía que en relación con la anestesia obstétrica, las demandas más comunes tienen que ver con muerte neonatal o con daño cerebral en un 21%. Y de estos casos, el 71% se dan en el contexto de cesáreas urgentes o emergentes. De todos estos casos en los que los anestesiólogos tuvieron algo que ver con esa muerte neonatal o con el daño cerebral, muchos de los escenarios se daban por falta de comunicación con los obstetras. Y esto muchas veces es porque no entendemos la monitoría fetal, entonces por eso no tenemos conciencia situacional de lo que está pasando y no priorizamos a esas pacientes. Y me llama mucho la atención
que recientemente se hizo una encuesta en el Reino Unido en la que se decía que el 61% de los anestesiólogos consideraban que tenían buenos conocimientos en la interpretación del monitoreo fetal, pero solamente el 21% sabía cuál era el valor normal de frecuencia cardíaca fetal. Entonces, pues, definitivamente nos falta mucho por aprender en este tema. ¿Cuáles serían las ventajas de que un anestesiólogo realmente entienda un monitoreo fetal? Que va a tener mejor comunicación con los obstetras, mejor conciencia situacional, va a mejorar los escenarios maternos y neonatales y va a mejorar la seguridad del paciente. Eso sería un tema en el que nos podríamos extender en una charla entera, pero sí quiero que recordemos cuáles son las categorías de monitoreo fetal. Tenemos un monitoreo categoría 1, donde tenemos una frecuencia cardíaca fetal dentro del rango entre 110 y 160, una variabilidad moderada, presencia o ausencia de aceleraciones, puede haber desaceleraciones tempranas, pero definitivamente no hay desaceleraciones ni variables ni tardías. Y el otro extremo, que sería un monitoreo de categoría 3, en el que hay ausencia de variabilidad asociado a bradicardia, patrón sinusoidal o las aceleraciones recurrentes, tardías o variables. En ese punto medio tenemos el monitoreo de categoría 2. Lo que tenemos que saber nosotros como anestesiólogos es qué tenemos que hacer con cada uno. El categoría 1 habla de un estado ácido-base normal del feto. Acá podemos continuar con los cuidados obstétricos rutinarios. El monitoreo de categoría 2 habla de que esa homeostasis ácido-base se está comprometiendo, entonces tenemos que hacer maniobras de reanimación intrauterina. Y el monitoreo de categoría 3 es una indicación de cesárea emergente y, pues, en caso de que no se resuelva con las maniobras. Y lo que dice la Academia Americana de Pediatría es que estos fetos deben hacer en los siguientes 30 minutos. Entonces, ¿cuál es el manejo anestésico de la paciente con sospecha de insuficiencia uteroplacentaria? Tenemos que tener una comunicación con los obstetras. Entonces, en ese abordaje de la paciente con sospecha de insuficiencia uteroplacentaria, lo primero es comunicarnos con los obstetras para conocer la relevancia de los estudios anteparto, porque muchas veces a estas pacientes se les ha hecho prueba como NST, como perfil biofísico, Doppler entero-uterina. Nosotros tenemos que conocer como anestesiólogos cuál es la relevancia de esos estudios anteparto para nuestra paciente y definir con esos obstetras cuál es el plan inmediato y a largo plazo para la materna y para el feto. Tenemos que discutir la posibilidad de cesárea urgente o emergente si la paciente tiene dolor, poner un catéter epidural, y acá algo que me parece muy importante es confirmar que ese catéter esté normofuncionante, porque ese catéter puede salvar vidas en caso de que sea un escenario de cesárea emergente. Si la paciente no tiene dolor igual, considerar una técnica neuroaxial preemptive. Y el escenario de compromiso fetal es uno en el que nos invitan a hacer monitoría fetal antes, durante y después de la técnica neuroaxial. Nunca dejar a la paciente desprovista de monitoría. Evaluar la vía aérea de la materna, para que en caso de que tengamos un escenario de cesárea emergente, nosotros sabemos a qué nos estemos enfrentando y ya hayamos solicitado el carro de vía aérea difícil en caso de haber sospechado un predictor de vía aérea difícil. Preparar el quirófano urgente, y muy importante explicarle el plan a la paciente. Entonces, ¿cómo vamos a categorizar la urgencia de la cesárea? Podemos tener una categoría 1, en la que hay una amenaza inminente para la vida de la madre y del feto. El índice de decisión parto en este tipo de cesárea es antes de 30 minutos. La técnica anestésica sugerida es la anestesia general, aunque esto lo vamos a hablar más adelante. La cesárea categoría 2 implica un compromiso materno-fetal que no es una amenaza inminente para la vida, pero debe terminarse el embarazo para evitar mayor deterioro. En este escenario, el índice de decisión parto es entre 30 y 75 minutos y la técnica sugerida, si puede ser, pues, una técnica regional, ya sea con espiral de secuencia rápida o con un top-up de la epidural. En la categoría 3 no hay un compromiso materno ni fetal, pero se requiere un parto temprano.
y es una cesárea que se programa durante la estancia hospitalaria. La técnica anestésica sugerida en este escenario es técnica regional, y en la categoría 4 es una cesárea completamente electiva, y la técnica sugerida entonces también sería la anestesia neuroaxial. Entonces, la incidencia de cesárea emergente en la población de bajo riesgo es del 7.2 al 8.7%, y si comparamos las cesáreas emergentes con las cesáreas electivas, estas están en mayor riesgo de hemorragia severa, de complicaciones anestésicas puntualmente relacionadas con el manejo de la vía aérea y con el recuerdo intraoperatorio, lesión accidental del feto o de órganos abdominopélvicos, y menor puntaje en el A para el primer minuto. Hay algunas consideraciones que tenemos que tener en el preoperatorio, y es el consentimiento informado, así sea verbal, nos recomiendan hacerlo. Pues obviamente en el escenario del colapso materno no va a ser posible, pero por lo menos lo hablemos con un familiar. Siempre busquemos que alguien sepa cuál es el escenario y entienda cuáles son los riesgos, porque ya sabemos que pueden ser realmente catastróficos dependiendo del escenario que haya motivado la cesárea emergente. Dar profilaxis antibiótica, hacer una lista de chequeo de cirugía segura, y también mencionaban que en este escenario de cesárea emergente podemos omitir la sonda vesical si esto va a retrasar el nacimiento del feto. Y les traigo una lista de chequeo que me pareció importante para la cesárea emergente. Entonces vuelvo a hacer énfasis en obtener consentimiento informado, en informar al equipo, pues anestesiólogos, enfermeras, obstetras, cuál es el plan a seguir, administrar los antibióticos del preoperatorio y los antiácidos, desconectar las bombas y los monitores para poder transferir a la paciente al quirófano urgente, prepararlo, considerar la sonda Foley, aunque les digo que en este escenario no es tan importante y se puede omitir este paso, poner pues el parche o la placa, preparar a la paciente, hacer pues como un tiempo de lista de chequeo para ver que todos estemos como enterados del escenario, hacer la inducción de la anestesia general si no tenemos un catéter epidural que podamos extender a anestesia epidural, proceder con la cesárea, y muy importante siempre hacer un debriefing después de la cirugía, porque cada vez que nos veamos enfrentados a este escenario vamos a coger más elementos para cuando se vuelva a presentar. Respecto a la técnica anestésica en la cesárea emergente, tenemos la opción de anestesia general, de top-up epidural o anestesia espinal de secuencia rápida. Lo que nos dice la ASA en un task force de anestesia obstétrica es que realmente la decisión va a depender del anestesiólogo, teniendo en cuenta cuál es el escenario, cuál es su paciente, qué hablo con el obstetra. Pero sí tenemos que tener en cuenta que la anestesia neuroaxial evita el paso transplanetario de los medicamentos, mantiene a la paciente alerta, entonces permite un vínculo madre de hijo mucho más rápido. Y pues la anestesia general definitivamente hay que considerarla cuando haya alguna contraindicación para la anestesia neuroaxial, o cuando el escenario sea tan abrupto que no permita hacer ninguna técnica neuroaxial. Este es un estudio que evaluó la anestesia general versus regional para cesárea emergente, un estudio de cohortes retrospectivo que incluyó 1.059 pacientes, y lo que quería evaluar era el tiempo desde la admisión al quirófano hasta el inicio de la cirugía y el tiempo de admisión al quirófano hasta el nacimiento del bebé. Y también evaluó unos desenlaces maternos, como la necesidad de hemoderivados y de transferencia a la UCI y desenlaces neonatales. Entonces, ¿qué encontró? Que el tiempo de ingreso al quirófano y de incisión, pues o de inicio de cirugía, fue muy similar en anestesia general y en anestesia epidural cuando se hacía top-up o extensión de la anestesia epidural. Realmente no hubo diferencias significativas. Lo que sí encontró que era diferente era respecto a la anestesia espinal, porque si la comparábamos con la general o con el top-up de la epidural, era hasta 8 minutos más prolongado ese tiempo para iniciar la cesárea. Y mucho más cuando teníamos técnicas combinadas, porque los tiempos se aumentaban hasta 3 veces más. Y en cuanto al requerimiento de hemoderivados o de admisión a la UCI, sí se vio que la anestesia general se asociaba a mucho más requerimiento de hemoderivados y las maternas y más transferencia a la UCI. Entonces, ¿qué podemos concluir acá? Que aunque sea más rápido, en teoría, instalar la anestesia general para la materna puede implicar peores desenlaces.
También consideraron a veces que la anestesia general se hace por falla de la anestesia neuroaxial, entonces querían ver qué tan frecuente era eso. Vieron que de 403 pacientes que tenían catéter epidural y en los que se intentó anestesia epidural, el 4.3% requirió conversión a otro tipo de anestesia. 2.2% se convirtió a espiral, 1.7% se convirtió a anestesia general y 1% a anestesia general, así tuvieron catéter funcionante, por la urgencia de la emergencia obstétrica se convirtió a anestesia general. Esto es muy importante porque según diferentes guías, uno puede hablar de un servicio obstétrico de alta calidad cuando hay una conversión de las anestesias regionales a generales de menos del 5%. Entonces también lo tenemos que tener en cuenta en nuestros servicios. Y por eso es tan importante que nosotros realmente sí verifiquemos cuál es el funcionamiento de los catéteres epidurales para no tener que llegar al escenario de convertirlos a general cuando sabemos que eso puede desencadenar peores efectos en nuestras masecas. Y también vieron cuáles eran los desenlaces neonatales en anestesia general y definitivamente se asoció a Barman bajos en el primer minuto, a peso neonatal menor y mayor transferencia a la unidad de cuidados neonatales. Entonces, ya que hablamos de las técnicas neuroaxiales en esta cesárea emergente, yo quisiera que recordáramos cuáles son las consideraciones que tenemos que tener en la anestesia espinal de secuencia rápida. Entonces, recordar que debemos delegar la colocación de la monitoría materna, que tenemos que poner la anestesia espinal solamente hasta que verifiquemos que la vena está permeable, que tenemos que tener una saturación por encima del 95%, colocación de guantes estériles previa higienización de manos, entonces un escenario en el que no necesitamos lavado quirúrgico para este abordaje, realizar asepsia del sitio de punción con clorexina al 2% o con alcohol al 70%, se prefiere adicionar fentanil 25 microgramos a la mezcla, pero acá es muy importante, solamente se adiciona si esto no hace un retraso en el abordaje del neuroeje en este escenario. No se realiza infiltración de la piel, solamente hay un intento en la punción espinal, se puede iniciar la cirugía con un nivel sensitivo entre 10, esto es importante, y siempre tenemos que tener los insumos disponibles para una conversión a anestesia general. Las consideraciones en anestesia general, entonces ubicar a la materna en posición de rampa, hacer una desviación uterina hacia la izquierda, definir un plan claro para el manejo de la vía aérea difícil, verificar el funcionamiento del aspirador, preoxigenar, hacer inducción de secuencia rápida, evitar el uso de ketamina a dosis de más de 1 miligramo por kilo, hacer intubación con tubo orotraqueal 6,5 con guía, mantener normocapnia y hacer la extubación en una paciente completamente despierta. Les mencionaba también que quería mostrarles algo de simulación en este escenario, porque nosotros tenemos una muy buena unidad de obstetricia, entonces tenemos que entrenarnos en estos escenarios tan adversos en los que hay poco tiempo de pensar. Esta fue una simulación que se hizo en residentes de segundo y de tercer año y de cuarto y quinto año en un escenario de alta fidelidad para una cesárea emergente. Y se les pedía que cumplieran ciertos ítems y se evaluaban pues, qué tanto los habían cumplido. El primer grupo, que fue residentes de segundo y de tercer año, los cumplieron en un 70%, y el grupo de R4 y R5 en un 60%. Y se vio cuáles eran como los ítems en los que más fallaban en estos escenarios de cesáreas emergentes. Fallaban entonces en que no pedían un pediatra en sala, esto es fundamental porque sabemos que el bebé puede nacer con depresión, entonces siempre tenemos que garantizar que haya un pediatra. Fallaban también en que no administraban la oxitocina, entonces esto pone a la paciente en mayor riesgo de hemorragia materna. No hacían evaluación de la vía aérea preinducción, que entonces nos pone en un riesgo de vía aérea difícil no anticipado que sería catastrófico en este escenario, y también fallaban la profilaxis de náuseas SMU. Entonces se los traigo para que veamos que sí podemos hacer estos escenarios de simulación que nos van a dejar lecciones muy importantes respecto a qué estamos fallando nosotros como residentes, pues porque definitivamente no nos vemos tan enfrentados a la anestesia general para cesárea como si lo hacemos para la reanimación. Y ya para terminar, como conclusiones, les traigo que muchas de las emergencias obstétricas no se pueden prevenir
por lo que la conciencia situacional, el conocimiento y el entrenamiento son fundamentales en el cuidado de la población obstétrica. Las emergencias que más contribuyen a la mortalidad materna son la hemorragia, los trastornos hipertensivos, la ruptura uterina y el embolismo. Entonces es una invitación para que nos entrenemos en estos escenarios. El trabajo en equipo rápido y coordinado salva vidas. A la hora de enfrentar una emergencia obstétrica, tener un catéter epidural funcionante es determinante, y que medidas comunes para las emergencias obstétricas y su manejo es pedir ayuda, oxigenación, monitorear el estado materno-fetal y un adecuado soporte hemodinâmico. Es lo que les traía para hoy. Muchas gracias.